importante. También queremos que ustedes sepan cómo alimentarse correctamente para no tener picos de glucosa. Para ello es importante saber cómo ordenar los platos. Y es que muchas veces usted dice, qué raro, yo como bien, siento que como saludable, pero siempre tengo los picos de glucosa. ¿Por qué será? Bueno, podrían ser algunas frutas, puede ser que no esté cociendo los vegetales adecuadamente. Para explicarnos todo esto está con nosotros la nutricionista Daniela Carrillo. Ella también es educadora en diabetes y nos va a educar esta mañana. ¿Cómo está? Así es, buenos días. Buenos días. Primero que nada, empecemos por algo que nos encanta. Pero qué problema da especialmente a las personas con diabetes, el pan, doctora. ¿Por qué el pan en sí solo puede hacernos picos de glucosa? Bueno, principalmente si estamos hablando de panes blancos, ¿verdad? Dado que por su ausencia de fibra y más si no lo acompañamos, entonces esto va a hacer que su aporte de azúcares se vaya a digerir y absorber rápido por todo el tracto gastrointestinal. Cuando llega al intestino delgado, sus azúcares se absorberían muy rápido del intestino delgado a la sangre. Dado que digamos que le facilitaríamos el trabajo al tracto gastrointestinal porque solo tendría que digerir y absorber azúcares. Entonces, eso hace que se absorban muy rápido. Doctora, y perdón, que genere picos glicémicos eventualmente. Doc, por ejemplo, si nosotros agarramos y nos comemos un pan integral, un pan de masa madre, ¿eso cambia en algo los picos de glucosa? Por supuesto que sí, porque en ese caso ya tendría el pan aporte de fibra y la fibra sí ejerce un efecto en el intestino delgado, que la fibra al contacto con el agua forma un gel que nos va a generar una barrera en el intestino que va a ocasionar que el azúcar del pan no se absorba rápido en sangre. Ahora bien, todavía aún mejor si acompañamos el pan, que eso sería lo ideal, no comerlo solo, sino que acompañarlo con queso, con huevo, algún tipo de grasa saludable, aguacate, etcétera, para que el aporte adicional de proteína o grasa saludable también nos va a generar que en el intestino delgado el hecho de que llegue proteína, azúcares, fibra, genera que todavía los azúcares se absorban mucho más lento en sangre. Doctora, hablemos también de la fruta, porque la fruta en algunas ocasiones podría llegar a ocasionar picos de glucosa. ¿Por qué unas sí y otras no? Bueno, si bien es cierto, todas las frutas tienen como parte de sus nutrientes los carbohidratos, los azúcares. Van a haber frutas, unas que tienen mayor aporte de azúcar que otras. Sin embargo, también hay que rescatar que las frutas adicionalmente van a tener aporte de fibra, vitaminas, minerales y agua. Entonces lo que yo recomiendo es que usualmente tratemos de consumirlas picadas o enteras, evitar, eso sí, que no las consumamos en exceso y tampoco acostumbrarnos a estarlas tomando en refrescos o en jugos, porque usualmente las licuamos, las colamos, perdemos la fibra de la fruta. Y de igual manera los azúcares de las frutas disueltos en agua se van a absorber todavía más rápido en sangre, porque el agua actuaría como un vehículo para que su absorción sea más rápida. Doctora, ¿es lo mismo, por ejemplo, comernos una fruta sola a comernos, por ejemplo, no sé, con aguacate, huevo y después comernos la papaya? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, en ese caso se va a absorber el azúcar aún más lento por lo mismo que estábamos hablando, porque entonces al intestino delgado no solo le llegaría azúcar, sino que también le llegaría grasa saludable, proteína. Entonces cuando llegan varios nutrientes a la vez en el intestino delgado, genera que el azúcar, por su proceso de digestión y absorción, su paso en sangre sea más lento y controlado. Entonces sí nos beneficia. ¿Hay alguna fruta prohibida para los diabéticos? No, a mí nunca me gusta como tampoco satanizar frutas, ni decir que hay frutas buenas ni frutas malas, sino que lo importante es que las tratemos de consumir con su cáscara, las que se puedan comer con su cáscara para mantener la fibra, picadas, o bien también las podemos acompañar con yogur, con avena, queso cottage, porque su aporte de fibra o de proteína adicional
va a hacer que su azúcar se absorba aún más lento en sangre. Pasemos ya a la hora del almuerzo, porque nosotros queremos saber cómo se tiene que ver el plato del almuerzo, especialmente para una persona que está teniendo problemas con el azúcar. Bueno, en efecto, tanto para una persona que tiene diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina o bien quiere prevenir dichos padecimientos, pues lo ideal es que tengamos, veámoslo tal vez más en este platito, que se ve más claro. Aquí vemos el balance ideal porque en la mitad del plato y lo ideal es que lo abarquemos con vegetales crudos o cocidos no harinosos por su alto aporte de fibra, vitaminas, minerales y agua. Le podemos agregar una grasa saludable, aguacate o también podrían ser frutos secos como maní, almendras, nueces. Podríamos también agregarle aceite de oliva extra virgen. Acá tenemos la proteína, que podemos utilizar carnes blancas, carnes rojas, bajas en grasa idealmente, o también las podemos sustituir por queso, huevo, y no es que tenemos que eliminar los carbohidratos, sino que consumirlos en este balance. Entonces veamos, mitad del plato vegetales, crudos o cocidos no harinosos, con un aporte de grasa saludable, al menos una cuarta parte del plato con proteínas de origen animal, y una cuarta parte del plato compartido entre harinas y leguminosas. Si la harina aporta fibra, pues aún mejor, porque va a hacer que su azúcar se absorba más lento en sangre, y que no nos falte la leguminosa, frijoles, garbanzos, lentejas, porque, bueno, si bien es cierto, sí aportan azúcar, pero también nos aportan proteína y fibra, y eso consumido simultáneamente no va a permitir que el azúcar se absorba rápido en sangre. Doctora, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometemos a la hora, por ejemplo, de cocinar los vegetales harinosos? Bueno, en el caso de los vegetales propiamente, un error muy común es que ya sea que se cocinen fritos o con exceso de agua, entonces el exceso de agua sí va a hacer que su fibra se ablande, entonces ya no nos va a generar ese mismo efecto protector en el intestino delgado para disminuir la velocidad de absorción del azúcar en sangre. También, pues otro error es que evidentemente no cumplimos con la cantidad o a veces peor aún cuando se omite por completo del plato de comida. Doctora, ¿y cómo sería la cocción adecuada de los vegetales en el caso de que sean cocinados? Como por ejemplo acá tenemos el brócoli, la calabaza, la zanahoria. Bueno, los que podamos comer crudos, evidentemente crudos, pero si los vamos a cocinar al vapor, el hecho de que se cocinen al vapor va a mantener más sus nutrientes, inclusive sus vitaminas, minerales, su aporte de fibra. Entonces aquí sí nos va a generar ese efecto protector para que, por ejemplo, el azúcar del arroz o los frijoles no se vaya a absorber rápido en sangre cuando consumimos todos estos alimentos simultáneamente en un tiempo de comida. Doctora, qué raro, hay gente que dice, yo como poquito, siempre se me sube el azúcar. ¿Será que tiene que ver más con la combinación que con la cantidad? ¿Cómo debería de hacerse esa combinación? Efectivamente, tiene más que ver con la combinación que con la cantidad. Porque, ¿qué pasa? Puede decir que come poquito, pero resulta que el plato solamente lleva pasta o solamente lleva arroz. Y eso que hacen como una combinación de un montón de harinas, arroz, papa, tortilla, plátano frito, maduro, ensalada de caracolitos. Entonces un plato que solamente lleva alimentos que aportan carbohidratos, ahí sí se nos van a absorber rápido en sangre y es más probable que desarrollemos picos glicémicos. Doctora, veamos el ejemplo de cómo debería de verse un almuerzo o una cena que sea bien balanceado, ya con las nuevas normativas de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, efectivamente, aún tomando en cuenta dichas normativas, seguimos con el mismo balance que ya les indiqué, tratar de que sea la mitad del plato con vegetales crudos o cocidos no harinosos, al menos una cuarta parte del plato con alimentos fuente de proteína de origen animal y la otra cuarta parte del plato con harinas, si podemos incluir harinas integrales mejor para aprovechar su aporte de fibra y que las leguminosas no nos hagan falta, que nos van a aportar frijolitos, garbanzos, lentejas, cubaces, que nos van a aportar también fibra, proteína y no solo carbohidratos. Doctora, vea lo que nos encanta a los ticos.
esto que está aquí, el pinto con huevo, plátano maduro. ¿Cómo hacemos? Porque en nuestra cultura mezclamos el pinto, el plátano, le ponemos, bueno, esto está muy sano, pero le ponemos un pedazo también de salchichón y una tortilla. ¿Cómo hacemos para poder combinar nuestra cultura, que es de comer mucha harina, con esta dieta que deberíamos de hacer para ser más sanos? Bueno, efectivamente con el gallo pinto no hay ningún problema siempre y cuando lo consumamos con la cantidad adecuada. Más bien el gallo pinto es muy nutritivo porque, vamos a ver, tal vez la fibra que no aporta el arroz blanco no la van a aportar los frijoles. Entonces ahí se compensa que el azúcar del arroz no se absorba rápido en sangre siempre y cuando, por supuesto, lo consumamos en la cantidad adecuada, no un plato lleno de platado, como decimos. Un plato lleno de pinto, sino que volviendo al mismo balance que les mencionaba, una cuarta parte del plato con el gallo pinto y que lo acompañemos con suficiente proteína en el desayuno, con huevo o con queso blanco. Puede llevar una grasa saludable como el aguacate. Entonces en ese balance sí sería un desayuno completo, nutritivo y balanceado, y no nos va a generar pico glicémico por la presencia de la proteína en el huevo, en el queso, por la presencia también de la proteína y la fibra en los frijoles. Entonces estaría bien balanceado. Ella es la doctora Daniela Carrillo, es nutricionista y educadora en diabetes. Muchísimas gracias. Un placer, muy amable. que tengan feliz Gracias, día. Doctora. Hasta luego. Seguimos.